Doctores, buenas noches. Soy Félix Suárez, editor en jefe de Editorial La Molca. Les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia, para presentarles a nuestro grupo de expertos, algunos de los cuales ya han escuchado, un grupo de expertos en el área de la ginecobstetricia, autores y colaboradores de la tercera edición del Tratado de Obstetricia y Ginecología que publicó Editorial La Molca en conjunto con FECOLSOG. Nuestros invitados, el doctor es Jimmy Castañeda, Rafael Padrón, Carolina Cifuentes, Juan Diego Villegas y José Duan López. Un gusto saludarlos, doctores, ¿cómo están? Muy Gracias. buenas noches, Gracias. Félix. Muy buenas Bien, noches, gracias. Félix. Buenas noches a todos. Sí, de verdad que es un gusto para mí tenerlos acá. Y bueno, por primera vez que tenemos un espacio virtual con ustedes, con el doctor Jimmy Castañeda. Yo ya había trabajado, aunque solo por vía telefónica, y en la última fase de la edición del libro, una obra que, como les decía, es de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOG, que reunió a más de 200 médicos que colaboraron con la redacción de 160 capítulos y que estaba pensada como una actualización de los últimos avances en las investigaciones ginecobstétricas desde muchos centros médicos, académicos y de investigación, la mayoría de ellos colombianos. Bueno, no quiero alargar realmente la presentación y esta introducción, pero antes quiero explicar brevemente la dinámica de este seminario. Leeré en primer lugar una breve semblanza profesional de nuestros invitados de hoy. Después les daré la palabra para que nos expongan cuáles son los motivos de consultas frecuentes en ginecología, que es el tema de este seminario. Mientras los doctores van haciendo su presentación, los asistentes a esta sala pueden ir haciendo sus preguntas en el chat que está disponible. Y luego de la presentación de los doctores, leeré todas las dudas, preguntas e inquietudes relacionadas con el tema que nos presentarán los doctores. Entonces, bueno, comienzo en primer lugar con el doctor Jimmy Castañeda, quien es especialista en ginecología y obstetricia y medicina reproductiva en la unidad de fertilidad PMA, Clínica de Marley, Bogotá, y fue presidente y director de educación de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOG. También nos acompañará hoy el doctor Rafael Padrón, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en endoscopia ginecológica y expresidente de FECOLSOG. Por su parte, la doctora Carolina Cifuentes es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Colombia, es subespecialista en cirugía endoscópica ginecológica de la Universidad CES y coordinadora de la Unidad de Dolor Pélvico Crónico de la Clínica del Prado. Nos acompaña también el doctor Juan Diego Villegas, especialista en ginecología y obstetricia, fellow de dolor pélvico crónico del C. Paul Perry's Pelvic Pain Center en Birmingham, Alabama. Es subespecialista en cirugía ginecológica de mínima invasión y fue también presidente de FECOLSOG. Y presentó por último al doctor José Duan López, ginecólogo y obstetra y subespecialista en cirugía ginecológica laparoscópica en la unidad de laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico ALGIA. Todos nuestros invitados, como les mencioné, participaron en la tercera edición del Tratado de Obstetricia y Ginecología, en su tercera edición que publicó Amolca. Bueno, nuevamente bienvenidos, doctores. El espacio es de ustedes. Y bueno, adelante. Bueno, Ah, muchas gracias, Félix, por la presentación. Yo no me voy a detener ya en los currículos de los colegas que nos acompañan esta noche. Son definitivamente muy conocidos. Esta va a ser la dinámica académica, donde lo que quisimos básicamente es escoger unos temas ginecológicos de consulta frecuente y hacer un esquema general, que es lo que vamos a hacer sobre la temática basado en lo que encontramos en el libro, que es un libro pues que está, como ya mencionaron, bastante actualizado. En primer lugar, el doctor Rafael Padrón nos va a hablar sobre miomatosis uterina. Continúa la doctora Carolina Cifuentes con endometriosis. Sigue el doctor Juan Diego Villegas con dolor pélvico crónico y cierra la última conferencia el doctor José Duan López con masas pélvicas, evaluación y manejo. Entonces, como ya les mencionaron, la idea es que en el chat nos vayan escribiendo las preguntas para que en los últimos minutos cerremos estas temáticas con las
respuestas de las preguntas planteadas durante estas 4 conferencias. Entonces, le vamos a dar el espacio al doctor Rafael Padrón en primera instancia para que desarrolle su tema sobre miomatosis uterina. Doctor Rafael, por favor. Asociación Colombiana de Ginecología por la invitación. Y los miomas son unos tumores muy frecuentes, son los tumores más frecuentes benignos en la mujer y el que más causa síntomas y motivo de consultas es el mioma submucoso. Es el que sangra y que da más problemas. ¿Qué pasa? Que no. Entonces, el objetivo de la charla es conocer la clasificación de los miomas submucosos, conocer las recomendaciones diagnósticas de mayor evidencia, saber cuáles miomas submucosos son susceptibles a tratamiento de miomectomía histeroscópica de manera exitosa y cuáles deben enfrentarse por la laparoscopia o por la laparotomía, y conocer todas las opciones, las diferentes opciones terapéuticas que tenemos con los miomas submucosos. Como les decía, el mioma es el tumor pélvico más común de la mujer y el síntoma más común con que consulta es por sangrado. La prevalencia a los 50 años de las mujeres es de 70-80% de miomas y el 60 a 50% de los miomas son asintomáticos. La gran mayoría de las mujeres tienen miomas y no producen síntomas. Y de estos, el 15 al 20% son submucosos, que son los que más sintomáticos son. Y los síntomas que presenta el mioma submucoso primordialmente son sangrado abundante, puede estar relacionado con la infertilidad o con la pérdida gestacional recurrente. Esta es la clasificación de miomas de la FIGO de 2018, donde el mioma submucoso, que clásicamente era el 0, 1 y 2, el 0 totalmente intracavitario, el 1 más del 50% intracavitario, el 2 menos del 50% intracavitario, y adiciona en el 2018 el 3, que contacta con el endometrio como un mioma submucoso. El diagnóstico de mioma submucoso, según la Internacional de Endoscopia Ginecológica ISGE y EICO, se hace por la anamnesis y el grado de evidencia con la historia clínica de sangrado es grado 1A. También se hace con ecografía, pero sobre todo hay que usar los términos y definiciones de Musa. Y cuando usamos ecografía, la recomendación es hacer una ecografía transvaginal con histeroscopia o una histerosonografía. El útero es una cavidad virtual y solamente cuando le metemos líquido vamos a tener una mejor clasificación de los miomas. Y la resonancia magnética está recomendada en el diagnóstico cuando las pacientes son obesas, cuando hay muchos miomas, el útero está muy aumentado de tamaño o hay coexistencia de miomas con otras lesiones como adenomiosis o tumores de otros tumores de naturaleza del ovario. La histerosalpingografía no es muy buena para visualizar los miomas submucosos, ya que tiene muchos falsos positivos, de un 15 a un 80%. Entonces, cuando tenemos un mioma, tenemos que determinar si hay un diagnóstico diferencial, si es una adenomiosis, ver el número de miomas, el tamaño, la localización, la penetración del miometrio y la relación del mioma con la serosa. Entonces, tenemos un mioma, lo tratamos, no lo tratamos. Entonces, las opciones de tratamiento básicamente son expectantes, sobre todo para los miomas submucosos asintomáticos o poco sintomáticos, o cuando estamos muy cerca de la menopausia. Tratamiento médico, más que todo cuando hay sangrado, tratamiento intervencionista o tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento de mioma submucoso hay que individualizarlo y dependiendo de los síntomas y la gravedad. Las decisiones hay que tomarlas con la paciente y hay que asesorar a la paciente sobre las opciones de tratamiento, los riesgos y los beneficios. En cuanto al tratamiento expectante de los miomas submucosos, como les decía, cuando los síntomas son leves o la paciente es asintomática, cuando son síntomas hemorrágicos, tendremos más a hacer tratamiento médico, y cuando son síntomas de volumen o estamos buscando fertilidad, el tratamiento es más quirúrgico. El tratamiento expectante, como les comentaba, más que todo son asintomáticas, leves o con pacientes que no desean
una intervención, que cada vez hay más pacientes que no desean intervenciones quirúrgicas. En cuanto al tratamiento expectante, Mavelos encontró que el 21% de los miomas disminuyen de tamaño en su evolución natural, y el grupo de Myoma Groups Study en 262 miomas monitorizó 72 mujeres y hubo una tasa de crecimiento del 9%. Y de estas pacientes, 88 disminuyeron de tamaño en el tiempo y 338 crecieron. O sea que hay unos miomas que en el tiempo disminuyen y otros crecen, pero no sabemos cuáles van a ser. El tratamiento médico con medicamentos, sobre todo se usa para sangrado y reducir el volumen de mioma, y no existe evidencia que el tratamiento médico para los miomas sirva en casos de infertilidad y pérdida recurrente del embarazo, donde hacemos más tratamiento quirúrgico. El DIU de levonorgestrel es reduce significativamente el sangrado, pero sobre todo para miomas 2 y 3, que son más que todo intramural, así como también el uso de ácido tranexámico puede disminuir el sangrado sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. Y los análogos, los antagonistas, perdón, de la hormona liberadora de gonadotropinas, que están cada vez más de moda, el Elagolix y el Relugolix, están aprobados por la FDA y han mostrado mejoría tanto en el tamaño como en el sangrado, así como el último de ellos, que es el Linsagolix, que ha mostrado mejoría. Estas son las mejorías que llegan desde el Insagoli hasta el 93% y de la Goli hasta el 87,9%, hasta el 90%. Cuando buscamos reducción de tamaño, lo podemos lograr con análogos de la GnRH, con los moduladores selectivos de progesterona, de receptores de progesterona, y los inhibidores de aromatasa, que disminuyen el volumen entre el tanto riesgo quirúrgico, está muy cerca de la menopausia, están sintomáticas para no hacer intervenciones que tengan mayor riesgo quirúrgico. Este es un estudio de Giuseppe Morgante del año 2020, que pacientes que tienen infertilidad se les hace tratamiento con acetato uripristal 27 pacientes sin cirugía. Y básicamente lo que muestra el estudio es que el tratamiento del acetato uripristal mejora la tasa de embarazos en pacientes y es comparable con pacientes que no tienen miomas cuando se hace in vitro. O sea que la restauración de la cavidad mediante el tratamiento de acetato uripristal puede evitar una cirugía, y la tasa es comparable con el grupo sin miomas. Vemos que estudiaron las pruebas hepáticas por los trastornos hepáticos del acetato uripristal y no encuentran diferencias en las GOT-GPT en los pacientes que tienen tratamiento o no tratamiento. Entonces, es una opción en pacientes con infertilidad que no desean cirugía, con miomas pequeños, definitivamente el tratamiento con acetato uripristal. Y en las intervenciones como la embolización, en el caso de miomas submucosos es bastante controvertida, no en los otros miomas, porque puede producir mayor infección, se ha visto más expulsión espontánea, un flujo persistente y una mayor tasa de aborto espontáneo después de la embolización. Entonces, cuando hacemos embolizaciones, es muy controvertido en hacerlo, no en miomas submucosos. Cada vez se están publicando más artículos al respecto. En cuanto a la ablación de miomas con energía o biolisis, se puede hacer con láser, con frío, con microondas, con ecografía focalizada, con radiofrecuencia. Y hasta ahora con ecografía focalizada no se ha establecido muy bien el papel. También podemos hacer ablación endometrial en los miomas. Y encontramos que esta ablación endometrial puede ser no resectoscópica, ya sea con el balón térmico, el Thermajoy, con un electrodo de malla de radiofrecuencia, con líquido libre o con energía de microondas. El único método que está aprobado por la FDA
el microsulis, que ha demostrado disminución del sangrado, sobre todo para pacientes que tienen miomas submucosos menores de 3 centímetros y una tasa de éxito del 90.3%. En cuanto a la ablación resectoscópica, junto con la miomectomía o en pacientes que tienen mioma, han demostrado una mejoría del sangrado, sobre todo miomas tipo 1 o 2 menores de 3 centímetros. Eh, Básicamente, cuando tenemos un mioma submucoso y lo vamos a operar, la pregunta que nos hacemos es si lo hacemos por histeroscopia, por laparoscopia o por laparotomía. Entonces, no todos los miomas se pueden hacer por histeroscopia. El problema de la histeroscopia, sobre todo, es que la resección sea incompleta o haya una hiponatremia dilucional por el tiempo quirúrgico. Y definitivamente con la clasificación de Ricardo Lasmar podemos prevenir cuál de estas miomas va a ser exitoso por histeroscopia. Y básicamente en la clasificación que tiene cinco parámetros: el tamaño, la topografía, la extensión de la base, la penetración y si en la pared lateral. Si este puntaje es menos de 4, va a ser una miomectomía fácil, exitosa, pero es de 5 a 6, va a ser de alta complejidad y aconsejan usar análogos de la GRH antes, algunos grupos, y si tiene más de 7 a 9, buscar enfrentarlo ya sea por laparotomía, laparoscopia o robótica. Hay una recomendación fuerte a usar esta clasificación sobre la clasificación de la Sociedad Europea, porque nos hace énfasis en qué pacientes podemos de manera exitosa operarlos por histeroscopia. Muy importante, firmar un consentimiento informado donde se demuestren las alternativas terapéuticas a la paciente, los riesgos potenciales de la miomectomía, la necesidad de que haya una segunda reintervención y las probabilidades de recurrencia de los miomas. Entonces es muy importante y hay que explicarlo bien. En cuanto a los tratamientos con análogos de la GNRH, no se recomiendan de manera rutinaria y puede dificultar muchas veces la miomectomía por reblandecimiento del mioma y también la dilatación cervical. Entonces, la miomectomía histeroscópica, la resección, sobre todo se usa cuando hay sangrado, cuando hay infertilidad y pérdida recurrente del embarazo, y depende mucho de la clasificación de las MAR. Es muy importante ver la distancia entre, eh, entre el mioma y la serosa. Debe ser más de 3 milímetros para hacer las resecciones. Hay algunas consideraciones generales en el sentido de que lo hemos tenido es la hiponatremia ilusional y el, la perforación, la lesión. Y algunos casos de miomas que son transmurales, 2,5 o 1,5, es mejor hacerlo ya sea por la paroscopia o por la parotomía. Cuando también hay miomas de grandes extensiones, es posible que necesite también hacerlo por la paroscopia o la parotomía para no lesionar la cavidad endometrial. Para el mioma tipo 0, la recomendación, además de la resectoscopia, se recomienda la morcelación histeroscópica. Y para los miomas tipo 1, la resectoscopia. Y la recomendación 10 de la Sociedad de la ISGE es que encuentran lo mismo que sea con monopolar o con bipolar. Sabemos muy bien las ventajas del bipolar, sobre todo por la hiponatremia ilusional cuando usamos solución salina. Entonces, la miomectomía histeroscópica, cuando el motivo de consulta es sangrado, logra un éxito hasta un 80% de reducción del sangrado, y cuando se hace ablación endometrial mucho más. Por ejemplo, cuando la miomectomía es completa y la ablación endometrial se hace, el 97% de los pacientes mejora versus con el 84% que los demás hicieron la miomectomía sin ablación. Y cuando dejamos mioma y se hace ablación, si se hace ablación es del 90% del éxito del sangrado versus el 70% cuando no se hizo. Cuando el motivo de consulta es infertilidad, el estudio clásico de PRIPS muestra que los miomas reducen la infertilidad. Y este estudio de Bersellini muestra que cuando se hacen miomectomías histeroscópicas, mejora la fertilidad si es tipo 0 en 49%, 36% cuando es tipo 1 y tipo 3 respectivamente. O sea que la miomectomía histeroscópica sirve para mejorar los resultados reproductivos. Importantísimo
No todos los miomas submucosos, porque uno piensa que miomas submucosos igual a histeroscopia, pueden hacerse por histeroscopia y los grandes, que tienen grandes extensiones, si los tratamos de hacer es posible que nos llevemos todo el endometrio y no dejemos cavidad. Importante, las complicaciones, como les decía, ver qué pacientes podemos operar o no. Y la evidencia dice que no se recomienda el uso de misoprostol para reducir el trauma cervical. Es la recomendación número 11 de la ISGE. Y en cuanto a los métodos de distensión, si hay un déficit de líquido en la miomettomía, si es menos de 1000, hay bajo riesgo de complicaciones. Si es de 1000 a 2000, se necesita un monitoreo cuidadoso y ante cualquier señal suspender la cirugía, y si es más de 2500, suspender la cirugía. En pacientes ancianos y mujeres con comorbilidades cardiovasculares, este umbral baja a 750 y debemos suspender la cirugía. No se recomienda la profilaxis antibiótica rutinaria en la miometría histeroscópica y se recomienda la aplicación, ojalá, de un gel de ácido hialurónico para evitar las adherencias. Esta es una miometría histeroscópica con un receptoscopio bipolar. Muy importante el concepto de respetar la pseudocápsula. La ventaja de bipolar es usar solución salina y tratar de evitar la hiponatremia ilusional. Hay menos burbujas y de veras que cuando tenemos bipolar vamos a estar mucho más cómodos. Bueno, y cuando resecamos parcialmente el mioma, ¿qué pasa? En el estudio este de Wanstecker se encontró que cuando hay una resección incompleta de mioma de 5 de 3 pacientes, las pacientes mejoran del sangrado. Y Frankenlofer, en un estudio de 167 pacientes, 40 pacientes con resección incompleta, el 73%, a pesar de que eran incompletas, tenían mejoría del sangrado. O sea que muchas veces no necesitamos hacer más intervenciones aunque la resección sea incompleta porque mejorar el sangrado. Cuando el motivo de consulta es infertilidad, necesitamos una segunda intervención para mejorar toda la cavidad. Lo mismo encontró Duelholm que Loeffler. Importantísimo este concepto de la pseudocápsula. Antes resecábamos el mioma en su totalidad y a raíz de que hemos comenzado a respetar la pseudocápsula, sobre todo con los estudios de Mason, los resultados reproductivos han mejorado. Hay adherencias en la miometría histeroscópica con bipolar en el 9.1% cuando se hace resección. Este es un estudio de 2023, pero este estudio de 2014 de Ivan Mason, donde respeta la pseudocápsula y con asa fría, que no desestabiliza el mioma y hace que el mioma se aborte hacia la cavidad, respetando la pseudocápsula, encontramos que las adherencias leves son del 3.9% y las mínimas, y las mínimas son del 0.36%, o sea, menos que en el estudio del 9% que les mostraba anteriormente. Y tradicionalmente se ha dicho que no podemos operar más de un mioma. ¿Y qué encontró Mason? Que cuando se operan varios miomas, las adherencias leves solamente del 4%. Y cuando son miomas, 3%. O sea, que si respetamos la pseudocápsula podemos operar varios miomas en un solo procedimiento. Estos procedimientos los podemos hacer en histeroscopio, en consultorio, con el histeroscopio de Toki, con bastante seguridad. Y este es un estudio muy importante de Sergio Haimovic que demostró que podemos cortar el mioma, dejarlo libre y el mioma en el 94.1% desaparece a los 90 días. Entonces, obviamente que esto en consultorio, cuando son miomas grandes, se usan láser o tijera, va a ser de mucha ayuda. Y el estudio de Opium de Stefano Betocchi hace que, o nos describe que miomas que son 1 se pueden convertir 0, de 27 que eran 1, 26 se convirtieron 0 cuando rompemos esa membrana y la pseudocápsula los pulsa hacia la cavidad, lo aborta y 32 que eran grado 2 terminaron 7 grado 0 y 22 grado 0, facilitando un mes después la miomectomía. Bueno, en algunos casos es posible que el mioma haya que hacerse por la parotomía o la paroscopia, sobre todo cuando hay grandes puntajes de 7 a 9 en la técnica de Ricardo Lasmar. Entonces,
hay que hacer muchas veces abordaje abdominal, sobre todo cuando son miomas 2.5 o 2.6, para preservar la cavidad. Entonces, las conclusiones, en mioma submucoso se recomienda ya sea una histerosonografía para el diagnóstico o una ecografía transvaginal más la histeroscopia. La clasificación STW que de la SMART muestra la mayor capacidad para predecir la complejidad de la miomectomía histeroscópica asociando el tiempo operatorio, el balance de líquido y la resección completa. Y la resonancia va a ser útil sobre todo en pacientes obesas y donde hay miomas muy grandes con otras lesiones uterinas. El tratamiento de mioma submucoso puede ser expectante, médico, quirúrgico, dependiendo de la sintomatología. Y el tratamiento quirúrgico no siempre será histeroscópico, es decir, mioma submucoso no es igual a histeroscopia. Puede ser laparoscópico, robótico, laparotómico en pacientes que tienen grandes puntajes en la clasificación de Ricardo Lesmar. El manejo de mioma submucoso quirúrgico puede hacerse en el consultorio y puede dejarse en la cavidad. Hay morceladores en el consultorio y cuando se deja a los 90 días, el 90% desaparece. Y muy importante, que es el último mensaje, siempre tenemos que preservar la pseudocápsula para evitar las adherencias y obtener un mejor resultado, sobre todo en los pacientes fértiles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación. Yo, bueno, no sé, voy a darle el espacio al doctor Castañeda y bueno, seguimos con las presentaciones. Gracias, Félix. Vamos a dejar las preguntas al final. Hacemos una sesión con todos los conferencistas. Ahora vamos a pasar al siguiente tema con la doctora Carolina Cifuentes, el cual es endometriosis. Entonces, doctora Carolina, Me escuchan. Ah, perdón. sí, ahí te escuchamos. Puedes Gracias. continuar. Me dices si pueden ver ahora mi pantalla. Voy a compartirla. Sí, ahí se ve Ya bien. vemos, doctora. Perfecto, mil gracias. Señorita. Que yo puedo. Bueno, buenas noches. Mil gracias por la invitación, a todos por su asistencia y a Molca y al doctor Jimmy por la confianza. Bueno, vamos a tratar de hablar del tratamiento de endometriosis de una forma breve, aunque sabemos que es un tema extenso. Al final de la charla quiero que aprendamos en qué consiste la endometriosis, por qué es importante hablar de ella y en quién sospecharla y cómo se maneja. Entonces sabemos que la endometriosis es considerada una enfermedad inflamatoria crónica de larga duración, recurrente, que repite a pesar del tratamiento médico o quirúrgico que instauremos, que es dependiente de estrógenos, ya por lo tanto va hasta la menopausia y se caracteriza por la implantación ectópica de células endometriales en múltiples órganos. ¿Por qué es importante que sepamos acerca de la endometriosis? Esta enfermedad es frecuente, afecta al 10 al 15% de las mujeres en edad reproductiva. La prevalencia en mujeres que tienen dolor pélvico crónico es de más del 33% y el síntoma cardinal de la endometriosis es el dolor. Se presenta entre el 60 y el 83% de las pacientes. Además, esta enfermedad trae efectos personales, sociales, económicos sobre las pacientes, sus cónyuges y sus familias. ¿En qué pacientes la sospechamos? En la paciente que nos consulta por dismenorrea, por disquexia, por infertilidad, por dispareunia, por disuria catamenial, por disquexia, suboclusión intestinal, distensión o constipación catameniales o en aquella en que en el tacto vaginal encontramos nodularidad en los úteros sacros o en el tabique recto vaginal y dolor a la movilización del útero. ¿Cuáles son los problemas que le tenemos que resolver a nuestra paciente con endometriosis? Los problemas a tratar son el dolor, la infertilidad y la alteración funcional y anatómica que se produce por obstrucción, sobre todo en la endometriosis infiltrativa profunda. ¿Cómo vamos a tratar entonces este dolor y esta en la endometriosis y la infertilidad? Recordemos con respecto al dolor que la endometriosis da lugar a 4 tipos de dolor o a una combinación de estos. Da lugar a un dolor nociceptivo porque se ha visto que hay nociceptores en o cerca de las lesiones de endometriosis actuando como un estímulo nocivo y un gatillo de la transducción del dolor. También sabemos que hay un dolor inflamatorio porque se han encontrado en el líquido peritoneal pacientes con sustancias proinflamatorias. También da lugar a un dolor neuropático porque la lesión de endometriosis puede encontrarse en un nervio y dañarlo,
o un dolor nociplástico, que es aquel que se genera por una nocicepción alterada sin que haya una lesión tisular evidente por un sistema nervioso que ya está sensibilizado. Recordemos que la endometriosis puede tener propiedades neurotróficas que pueden conducir a cambios en el sistema nervioso, como disminución del umbral del dolor en estas pacientes. Estas pacientes tienen más sensibilidad. Recordemos que cuando un dolor o cuando algún estímulo doloroso es muy intenso o muy persistente, nuestras interneuronas reaccionan de forma exagerada y amplifican la señal del dolor. Así que estas pacientes pueden cursar con hiperalgesia o con aumento, disminución de la sensibilidad del umbral de dolor. También, además de todos estos 4 tipos de dolor, tenemos otros factores que influyen en la percepción del dolor en endometriosis, como el estrés, el estado hormonal y los mecanismos de afrontamiento y percepción del dolor. Y es muy importante que nosotros tratemos cada uno de estos factores. ¿Por qué? Porque puede que en una paciente predomine un mecanismo particular de dolor sobre otro y que solo responda a ciertos tratamientos y a otros no. Por eso debemos tratar todos estos dolores. Nosotros como médicos tenemos que luchar entonces contra 2 cosas que se asocian, pero que son diferentes. Debemos luchar contra la enfermedad y contra el dolor que ésta genera. Además, debemos recordar que la endometriosis puede coexistir con otras enfermedades que generan dolor pélvico crónico, como el síndrome vesical doloroso, el síndrome miofacial, el síndrome de intestino irritable, y que nosotros debemos detectar estos síntomas en la paciente con endometriosis para tratar estas otras enfermedades que generan dolor pélvico crónico. Es así como que tenemos que tratar la endometriosis como cualquier enfermedad crónica con terapias integrativas. Esto consiste en usar terapias de primera línea, cambios en el estilo de vida, tratamiento médico, hormonal o con neuromoduladores, analgésicos, cirugía si la requiere. Y además podemos contar con la participación de clínica de dolor y otras medicinas complementarias, alternativas e integrativas. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra estrategia? La estrategia de tratamiento de endometriosis va a ser así. Primero vamos a implementar terapias de primera línea, como la educación, la dieta, el manejo del estrés y las terapias cognitivo-conductuales y la fisioterapia de piso pélvico en caso de que esté asociada a esta enfermedad a mialgia de piso pélvico. Nuestra segunda línea va a estar compuesta por 3 cosas: tratamiento específico para la endometriosis, que esta puede ser con el manejo hormonal de larga duración que vamos a emplear hasta la menopausia, y o tratamiento quirúrgico si se requiere. También vamos a implementar intervenciones analgésicas, vamos a dar analgésicos para el dolor nociceptivo y neuromoduladores para el dolor neuropático o para el nociplástico, terapias para las comorbilidades no dolorosas, porque estas pacientes cursan también con ansiedad, insomnio y depresión, y esto también debemos tratarlo. Entonces, miren, estas 3 cosas en la segunda línea de tratamiento, y la tercera línea son otras intervenciones, como el intervencionismo analgésico y las medicinas complementarias. Como vemos, debe ser de forma integrativa el tratamiento de la endometriosis. Esta guía nos propone unas estrategias de tratamiento multimodal paso a paso, que son más o menos resumen lo que les dije, y es tratar primero pues, el dolor nociceptivo por medio de hormonas, analgésicos o la cirugía, el tratamiento del dolor nociplástico o neuropático con neuromoduladores o intervencionismo analgésico, medidas complementarias como fisioterapia y cambios en el estilo de vida, y también tratar por medio de psicoterapia el estrés y el afrontamiento del dolor, y algunas terapias multimodales en pacientes hospitalizadas que no hayan respondido a los tratamientos anteriores. Entonces vamos a hablar más o menos del manejo de la endometriosis teniendo en cuenta la última guía de la R y la revisión que les acabo de mencionar. Entonces, en cuanto al tratamiento médico, hablando desde los 2 desenlaces importantes que son dolor e infertilidad, tenemos los analgésicos. Los AINES y otros analgésicos, ya sea solos o en combinación con otros tratamientos, se recomiendan en la guía de la R para reducir el dolor pélvico asociado a endometriosis. En cuanto al tratamiento hormonal, la R lo recomienda, ya sea anticonceptivos hormonales combinados o análogos, como una de las opciones para reducir dolor pélvico asociado a endometriosis. Debemos recordarle a la paciente que estos solo ejercen su efecto mientras los están tomando o se lo están aplicando, y se utilizan en pacientes que no tienen planes cercanos de maternidad y tienen dolor.
se pueden utilizar también para evitar la recurrencia de la enfermedad después de la cirugía. Nuestra primera línea de tratamiento hormonal, entonces, van a ser los anticonceptivos hormonales combinados de uso continuo o las progestinas. En esta, pues, el Dienogés es el que más estudios tiene en endometriosis. Si esta línea de tratamiento no fue suficiente, a la paciente se le puede darle la opción de la segunda línea de tratamiento, que son los agonistas de la GnRH, más terapia ADVAC para prevenir la pérdida ósea y los síntomas hipoestrogénicos, y los antagonistas de la GnRH. Nuestra tercera línea de tratamiento para pacientes refractarias a los anteriores o refractarias a la cirugía van a ser los inhibidores de la aromatasa, que se usan en combinación con los anteriores. Y bueno, recordar que si este tratamiento médico no fue eficaz, la paciente se le va a proponer cirugía. Con respecto a la infertilidad y el tratamiento con los anteriores que mencionamos, realmente no hay evidencia para recomendar que las pacientes usen anticonceptivos o progestinas como un tratamiento prolongado previo a una terapia de reproducción asistida para aumentar la tasa de nacido vivo. Tampoco los agonistas de la GnRH se deben usar de forma prolongada antes de un tratamiento de reproducción asistida para mejorar la tasa de nacidos vivos. Realmente el beneficio es incierto según la guía de la ESRE. Entonces tenemos ya el manejo médico, hormonal. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar el quirúrgico? Entonces, las indicaciones del manejo quirúrgico son cuando el dolor persiste a pesar del tratamiento médico por más de 6 meses, con una escala visual análoga al dolor mayor o igual a 7/10. Si la paciente tiene una estenosis intestinal ureteral, si hay contraindicación para el tratamiento médico, si esta paciente tiene dolor y un deseo cercano de maternidad, o cuando las lesiones cambian o crecen, o cuando tenemos endometriomas grandes, y lo pongo entre comillas porque, dada la preocupación por la reserva ovárica en endometriosis, las guías no se comprometen a dar un tamaño que sea una indicación definitiva de manejo quirúrgico, sino que debemos individualizar el caso. Entonces vamos a hablar del manejo quirúrgico, y para ello vamos a recordar las 3 formas anatomoclínicas de la enfermedad para que nos enfoquemos cómo va a ser la cirugía en cada caso. Entonces tenemos la endometriosis superficial, la ovárica y la profunda, que es aquella que infiltra más de 5 milímetros en profundidad los órganos y es el espectro más severo de la enfermedad. Empecemos, vamos a hablar de la efectividad de la cirugía en en cada tipo de endometriosis, teniendo en cuenta los dos desenlaces que nos importan, que son dolor e infertilidad. Entonces, hablando de la endometriosis superficial peritoneal, el del tratamiento quirúrgico que tenemos. Entonces, la cirugía es efectiva para aliviar el dolor pélvico asociado a endometriosis en endometriosis superficial mínima o leve. Y pues lo que nos dicen los estudios es que sí, la destrucción de la endometriosis peritoneal disminuye de forma significativa los síntomas dolorosos a los 6 meses de la cirugía en el 70% de las pacientes. Esta es la literatura que lo respalda. Sin embargo, se necesitan investigaciones adicionales. También se ha visto que mejora la calidad de vida la cirugía en estas pacientes. ¿Y cuál técnica vamos a utilizar en endometriosis superficial? ¿Ablación o resección de las lesiones? La literatura disponible nos dice que tanto la ablación como la excisión tienen una eficacia casi idéntica en dolor pélvico. Sin embargo, la excisión nos ofrece la ventaja de que vamos a tener evidencia histopatológica de las lesiones. Entonces, la guía de la R nos dice que consideremos la excisión en lugar de la ablación de la endometriosis para reducir el dolor pélvico asociado a endometriosis, y la justificación que ellos dan es que es probable que la excisión sea más adecuada para que se saque de raíz toda la lesión. También la guía nos menciona procedimientos que se hacían como Luna, que era la resección de los ligamentos uterosacros, pero sabemos que esto no es beneficioso como procedimiento adicional a la cirugía de endometriosis y no se debe hacer. También teníamos la neurectomía presacra, que se ha visto que es beneficiosa para el dolor en línea media. Sin embargo, esta ablación de los nervios uterosacros tenía el riesgo de estreñimiento y urgencia urinaria, que realmente pueden ser también deleterios para la calidad de vida de la paciente. Entonces no se sabe qué es mejor, si la cura o la enfermedad. Entonces podemos recurrir a esto. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la endometriosis peritoneal superficial e infertilidad, ¿qué tenemos? Entonces, la cirugía mejora la fertilidad en las pacientes con endometriosis superficial mínima leve. Lo que nos dice Cochrane en su última revisión de 2020, encontró que la laparoscopia aumenta las tasas de embarazo intrauterino viable natural.
eso sí, no se encontraron datos sobre las tasas de nacidos vivos. Y lo otro es que ninguno de estos estudios utilizó el EFI, que es el índice de fertilidad que actualmente utilizamos para estratificar cómo está la paciente, en qué estado de fertilidad está la paciente. Pero pues nos dice que en lo que hay, sí se aumenta la tasa de embarazo intrauterino. Entonces la R nos dice, la laparoscopia operatoria podría ofrecerse como una opción de tratamiento para infertilidad asociada a endometriosis 1-2 en la CRM, ya que mejora la tasa de embarazos en curso. Bueno, ahora con respecto a la endometriosis ovárica y el tratamiento del dolor que tenemos. Entonces, aquí nos dicen las guías que es preferible hacer cistectomía, o sea, resecar la cápsula del endometrioma en lugar de solo drenarlo y coagular la cápsula, porque la cistectomía reduce la recurrencia del endometrioma y el dolor pélvico asociado a endometriosis. Nos hablan de una alternativa que sería la cistectomía con vaporización láser. Sin embargo, aún la recomendación es débil porque faltan estudios. Nos insisten en que cuando hagamos cirugía del endometrioma no utilicemos tanta energía que puede generar daño ovárico, que tratemos de usar otro tipo de hemostásicos para controlar el sangrado en los ovarios para no dañar la reserva ovárica. En cuanto a endometriosis ovárica e infertilidad y tratamiento quirúrgico, ¿qué nos dice la guía? Entonces, la incisión del endometrioma mejora la fertilidad. ¿Cuál técnica es mejor? Entonces, nos dice la guía que la excisión del endometrioma mejora la posibilidad de embarazo espontáneo versus solamente drenar el endometrioma y hacer ablación de su cápsula. Entonces, se prefiere la cistectomía o la excisión pues, del endometrioma. Se ve que las tasas de embarazo fueron más altas en pacientes que se sometieron a cistectomía versus la fenestración y coagulación de la cápsula. También las tasas de embarazo espontáneo fueron mayores con la cistectomía versus la vaporización láser. La tasa de embarazo después de cirugía para el endometrioma fue el 43%. La guía pues nos dice de todas formas que no se encontró ningún estudio aleatorizado que comparara los resultados de fertilidad después de una cirugía para endometrioma comparado con el manejo expectante. Tampoco encontraron estudios que exploraran la indicación de la cirugía dependiendo del tamaño del endometrioma, que es lo que yo les mencionaba. Hay que individualizar cada caso porque las guías no se comprometen con un tamaño. Entonces nos dice al final la guía que los médicos pueden considerar la laparoscopia quirúrgica para el tratamiento de la infertilidad asociada a endometrioma en ciertos casos, ya que podría aumentar las posibilidades de embarazo natural, aunque no existen datos de estudios comparativos. Bueno, y con respecto al tratamiento quirúrgico del dolor en endometriosis profunda, ¿qué nos dice la guía? Primero, que las mujeres con endometriosis profunda deben ser remitidas a un centro especializado y que los médicos pueden considerar realizar la extirpación de la endometriosis infiltrativa profunda, ya que esto parece reducir el dolor asociado a endometriosis y mejorar la calidad de vida. Recordemos que la endometriosis profunda se puede situar en todos estos sitios. El más frecuente son los uterosacros. La cirugía de estos, pues el riesgo de ella es la lesión ureteral y la denervación. También podemos encontrar endometriosis profunda en la vagina. A veces vemos esta imagen y nunca hagan resecciones vaginales de la endometriosis porque esta podría ser la punta del iceberg, una endometriosis profunda. Y esta siempre debería abordarse por vía laparoscópica. También tenemos endometriosis vesicales. Acá vemos la imagen típica de la endometriosis profunda vesical con la retracción de los uterosacros a nivel medial y el tratamiento para esto es la cistectomía por laparoscopia, nunca hacer transuretral por cistoscopia, una resección de una endometriosis vesical. También podemos encontrar endometriosis profunda en los nervios, en los ureteres. Miramos si es intrínseca o extrínseca para ver el abordaje, si es con ureterolisis o resección y reimplante ureteral. Y la endometriosis intestinal. También podemos tener otros sitios, como vemos acá, estas lesiones en el diafragma. Con respecto a la endometriosis intestinal, que se presenta en un 22.7%, la cirugía va a depender de la capa comprometida, la capa comprometida del intestino, del número de nódulos, de la multinodularidad y del tamaño de los mismos. Este es como el algoritmo que se usa para endometriosis profunda con compromiso intestinal que divide la paciente en 3 escenarios. Aquella paciente con infertilidad que no tiene dolor, la que tiene dolor y la que tiene dolor e infertilidad.
La paciente que tiene infertilidad y no tiene dolor, como vemos aquí, se le ofrecen técnicas de reproducción asistida y si hay falla de 2 in vitro, se lleva a tratamiento quirúrgico. Si la paciente tiene dolor e infertilidad, se debe tomar hormona antimuleriana y si tiene menos de 30 años y es normal, se le ofrece cirugía seguida de in vitro. Y si tiene una hormona antimuleriana baja o más de 30 años, criopreservación de gametos más cirugía. Y aquella paciente que tiene dolor y que no tiene deseo reproductivo, se le ofrece tratamiento médico. Nosotros usamos Dienogest y revaloramos la paciente a los 6 meses. Si esta paciente tiene un dolor menor a 7/10, ofrecemos tratamiento quirúrgico y hacemos seguimiento imagenológico. Pero si esta paciente tiene después de 6 meses de Dienogest una escala visual análoga del dolor mayor a 7, ofrecemos tratamiento quirúrgico y este va a depender, como dijimos, del tamaño del nódulo, va a depender si hay multinodularidad y de la capa comprometida. Aquí vemos el shaving o nodulectomía para nódulos menores de 2 centímetros. Acá en el centro vemos la resección discoide, que es una resección en cuña cuando hay nódulos menores o iguales a 3 centímetros. También se puede ofrecer doble resección discoide en aquellos nódulos de 3 a 4 centímetros menores de 5 y la resección segmentaria la dejamos para las pacientes con multinodularidad y cuando a la lesión no se pudo hacer doble resección discoide y para lesiones mayores de 5 centímetros. Hacemos la resección segmentaria y anastomosis término-terminal. Bueno, ¿y estas intervenciones funcionan para dolor? La idea es que sí, basados en estudios retrospectivos vemos que las pacientes tienen mejoría del dolor en un 70 al 90%. Sin embargo, tenemos que realizar un balance riesgo-beneficio con ellas porque las complicaciones de esta cirugía pueden ser severas. Se pueden presentar fístulas hasta en un 14%, la paroconversión, disfunciones vesicales e intestinales y hemorragias. Así que la paciente debe tener conocimiento de esto para ver si se puede, si ella decide la cirugía. Bueno, y en cuanto al tratamiento quirúrgico de la infertilidad en endometriosis profunda, los estudios nos sugieren que puede aumentar la fertilidad. Sin embargo, no hay estudios aleatorizados. En esta revisión, 4 estudios retrospectivos vieron que la tasa de embarazo espontáneo después de la cirugía fue 49% y en los estudios prospectivos del 21%. Entonces la ESRE nos dice, aunque no existe evidencia convincente de que la laparoscopia operativa para endometriosis profunda mejore la fertilidad, puede representar una opción de tratamiento en pacientes sintomáticas que desean concebir. Sin embargo, explicarles pues los riesgos de esta cirugía. Bueno, y con respecto a los tratamientos de infertilidad, las técnicas de reproducción asistida que hay. Entonces, el AR nos dice, las pacientes con endometriosis estadio 1 o 2 se les puede realizar una inseminación intrauterina más estimulación ovárica en vez de conducta expectante o inseminación sola, porque esto podría aumentar las tasas de embarazo. Y nos dice que las técnicas de reproducción asistida se pueden utilizar en casos de infertilidad asociada a endometriosis, especialmente si esta paciente tiene una función tuvárica comprometida, si hay factor masculino, si hay bajo índice en el índice de fertilidad y si hay otros tratamientos que hayan ya fallado. Y por último, pues el tratamiento que yo les había hablado, el dolor nociplástico, del neuropático y las medidas complementarias. ¿Qué tenemos al respecto? Entonces, con respecto al dolor neuropático y nociplástico, tenemos a la mano neuromoduladores como la mitriptilina, pues los tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, la pregabalina, etc. Y tenemos el intervencionismo analgésico, sobre todo si hay algún daño neuropático en un nervio directamente por la endometriosis, se podría ofrecer intervencionismo por clínica del dolor. En las medidas complementarias tenemos la fisioterapia, la medicina china, que aunque hay evidencia limitada, pues porque es difícil hacer un diseño doble ciego con acupuntura, dice que podría ser efectiva, pero pues que falta evidencia. Con respecto a la dieta, se recomienda la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 que han sido efectivos en otras enfermedades inflamatorias y además tenemos la psicoterapia. Recordemos que la terapia cognitiva conductual es la que ha mostrado la evidencia que puede mejorar, afrontar esta enfermedad. Bueno, y si el dolor sigue a pesar de todos estos tratamientos, ¿qué hacemos? Volvamos a empezar, volvamos a evaluar la paciente con el cuestionario de la IPPS de dolor pélvico crónico, volvamos a examinarla y recordemos que hay unas comorbilidades y hay unas
enfermedades que también producen dolor pélvico crónico que coexisten con la endometriosis y tenemos que detectarlas. Entonces, para finalizar, la endometriosis debe ser manejada de forma integrativa con terapias de primera línea, manejo hormonal o quirúrgico si se requiere, analgésicos, neuromoduladores, tratamiento de las comorbilidades no dolorosas y terapias complementarias. El tipo de tratamiento para la endometriosis obviamente dependerá del síntoma y del deseo genésico de la paciente, y es importante que recordar las demás patologías que generan dolor pélvico crónico que coexisten con la endometriosis al momento de planear el manejo. Mil gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Doctor Jimmy, el espacio es suyo de nuevo. Doctora Carolina, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con el doctor Juan Diego Villegas, quien nos va a hablar de dolor pélvico crónico. Les recuerdo que las preguntas las vayan colocando en el chat para al final hacer una sesión de preguntas. Bueno, muy buenas noches. Mil gracias, doctor Castañeda, por la presentación. Félix y Amolca por la invitación a la presentación de hoy. Y a todos los que nos acompañan, espero que lo que vamos a discutir no solamente sea útil para su práctica diaria, sino para sus pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Voy a continuar con la forma en la que se ha venido presentando y sobre todo lo que dijo la doctora Cifuentes, que creo que es una presentación que integra el tratamiento de las pacientes con endometriosis, pero yo quiero hablar de esas pacientes que no tienen endometriosis o que tienen dolor persistente después del tratamiento inicial de la endometriosis. Eh, Tengo algunos conflictos de interés que declarar. Soy speaker de varias empresas de la industria farmacéutica y del instrumental, eh, pero no tengo ningún conflicto relacionado con el contenido de esta presentación. Voy a intentar presentarles la mejor evidencia disponible. Hago parte de un grupo transdisciplinario que se dedica al diagnóstico y manejo de las pacientes con dolor pélvico crónico en mi práctica cotidiana y hago parte de varias juntas de sociedades relacionadas con la cirugía ginecológica y el dolor pélvico. Y espero que ustedes al final de mi presentación puedan identificar el impacto real que tiene el dolor pélvico crónico en la calidad de vida de las pacientes, determinar cuáles son las opciones de tratamiento, establecer al dolor pélvico crónico como un síndrome de sensibilización central y su relación con otras causas de dolor pélvico crónico y entender que es muy importante el manejo transdisciplinario para que estas pacientes tengan una mejoría de sus síntomas. Y así iremos caminando en la presentación. Voy a hablar de algunas generalidades, qué ofrecerle a las pacientes que tienen dolor, qué hacer cuando, como también dijo Carolina, cuando todo lo demás falla y finalmente algunas conclusiones. Entonces, empezar diciendo que la definición que se propuso en el 2020 y 21 por el Colegio Americano dice que el dolor pélvico crónico es un dolor no oncológico de más de 3 meses de duración, localizado en una zona anatómica muy amplia que incluye la pared abdominal anterior, la pelvis y el perineo, la región lumbosacra y la cadera, y que es suficientemente severo como para hacer que las mujeres busquen ayuda profesional o que tenga consecuencias cognitivas, emocionales, sexuales y conductuales. Y esta definición del Colegio Americano incluyó a la dismenorrea, al dolor pélvico cíclico dentro de la definición, sobre todo cuando ese dolor tiene un impacto significativo en los roles cotidianos de la paciente. Es una condición extremadamente común. Más de 1 de cada 4 pacientes en el mundo tienen o han tenido dolor pélvico en algún momento de su vida. 30% de las consultas programadas de ginecología tienen una causa relacionada con el dolor pélvico crónico. La mitad de las laparoscopias ginecológicas tienen una indicación relacionada con el dolor. La mitad de las pacientes no buscan ayuda o consideran que tener dolor es normal y no ni siquiera consultan por ese síntoma. Y el 80% de las pacientes que tienen dolor pélvico crónico están desatendidas o no tienen diagnóstico o no tienen diagnóstico completo o no tienen un tratamiento adecuado que impacte positivamente su calidad de vida. Más me llama la atención es que el 15% de las pacientes, perdón, solamente el 15%
Y les decía que lo que más me llama la atención es que menos del 15% de los profesionales de salud dicen tener empatía con las pacientes que tienen dolor pélvico crónico durante la atención. Entonces, es muy importante pensar que el dolor pélvico crónico en sí mismo es una enfermedad que no tiene una sola causa y por lo tanto no tiene un solo tratamiento, que hay muchas condiciones crónicas que se sobreponen y por lo tanto los síntomas también se sobreponen y que algunas pacientes con dolor pélvico crónico ya no tienen una causa o ni siquiera es posible identificar la causa inicial de los síntomas. Menos del 20% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen una causa reproductiva, quiere decir, la mayoría de las pacientes con dolor tienen otras causas, no solo las reproductivas, y menos del 10% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen un solo generador doloroso. Quiere decir que la mayoría de las pacientes tienen múltiples generadores de dolor. Entonces, ¿qué hay que ofrecerle a las pacientes que tienen dolor pélvico crónico? Pues lo más importante es ofrecerles un diagnóstico. Y el diagnóstico se basa en la elaboración de una historia clínica completa y un examen físico enfocado a buscar los generadores dolorosos. Para ayudar al diagnóstico es útil utilizar cuestionarios. La Sociedad Internacional de Dolor Pélvico tiene un cuestionario que inclusive nosotros traducimos al español ya hace algún tiempo y que sirve para adicionar síntomas que no necesariamente es fácil consultar durante la toma de la historia clínica inicial. Entonces hay que dejar que la paciente pueda contar su historia y añadir a la anamnesis algunos de los resultados de los cuestionarios. Los cuestionarios se pueden conseguir en la página de la IPPS o si alguien está interesado puede escribirme y con mucho gusto les mandaremos el cuestionario traducido para que lo utilicen en su práctica cotidiana. Recuerden que los paraclínicos y las imágenes tienen una utilidad limitada, solamente se deben usar en las pacientes que tienen indicación o hallazgos positivos y que la mayoría de las fases del tratamiento no se debe a que no haya opciones que ofrecer a los pacientes, sino que no tenemos un entendimiento adecuado de lo que es el dolor pélvico crónico. Hay que tener muy claras las metas del tratamiento y en pacientes con dolor pélvico crónico la meta no es curar, sino que la paciente tenga una vida social, sexual, laboral y física normales. Y para mejorar la calidad de vida, pues hay varias estrategias en el manejo transdisciplinario, donde la cirugía es una de ellas, ya hablaremos un poco más de esto más adelante, pero también el tratamiento médico que incluye el tratamiento farmacológico con manejo hormonal, anticonvulsivantes y antidepresivos, analgésicos y terapia de largo plazo y terapia médica no farmacológica como la dieta, los tratamientos intervencionistas como los bloqueos periféricos, la terapia física y otras terapias alternativas. Entonces, con respecto al tratamiento quirúrgico, creo que Carolina lo presentó de una manera muy clara, pero quiero decirles que la laparoscopia diagnóstica no es una opción. Hoy no utilizamos la laparoscopia diagnóstica en la evaluación de las pacientes con dolor pélvico crónico. Realmente tiene muy poca sensibilidad, poca especificidad y brinda poca información con respecto a los diagnósticos y al tratamiento. Con respecto a endometriosis, hay que decir que no sirve la laparoscopia diagnóstica. Hoy las imágenes avanzadas tienen una mucho mejor resultado en cuanto al diagnóstico para endometriosis profunda que la laparoscopia diagnóstica únicamente. Y las pacientes que tienen endometriosis e indicación de cirugía deberían someterse a una sola cirugía. Para endometriosis peritoneal, ya lo dijo Caro, probablemente la decisión sea mejor que la ablación únicamente. En los endometriomas, siempre tener clara el impacto negativo que puede tener en la reserva ovárica y la fertilidad. Para endometriosis profunda, considerar siempre el tratamiento médico antes que la cirugía y considerar todos los otros factores relacionados a la endometriosis con el dolor. Con respecto a histerectomía, es importante decir que la histerectomía es una buena herramienta en el manejo del dolor pélvico crónico, pero
que entre 30 y 40% de las pacientes que se hacen una histerectomía por dolor pélvico crónico no mejoran, y hay unos factores de riesgo que son muy importantes de tener en cuenta. Pacientes menores de 35 años mejoran muy mal, pacientes que no tienen dolor cíclico, pacientes que están en amenorrea y persisten con dolor, esas probablemente no vayan a mejorar mucho con una histerectomía, y pacientes que tienen un cuadro de dolor nociplástico y sensibilización central. Entonces, hay que estar seguros de cuál es la indicación de la histerectomía y saber que muchas veces la histerectomía no es la solución para las pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Y con respecto a los neuroablativos, también ya lo dijo Carolina, Luna no se usa, no sirve, no tiene indicación, ya hay estudios suficientes para saber que no lo deberíamos estar usando. Y con respecto al único que nos queda, que es neurectomía presacra, hay que poner una balanza realmente cuáles son las pacientes que se van a beneficiar, porque uno podría tener terminar haciendo una denervación muy importante de los órganos pélvicos que podrían producir muchos más síntomas adicionales como disfunción intestinal y vesical después del procedimiento, y no necesariamente es la primera opción. Con respecto a manejo farmacológico, también lo caminó Carolina. Los analgésicos son útiles, sobre todo en las pacientes que tienen dolor cíclico y dismenorrea. Es útil en salvas, en ciclos cortos y sobre todo en las pacientes jóvenes que tienen dismenorrea primaria. El manejo hormonal es el pilar del tratamiento porque sirve muy bien para la endometriosis, pero también sirve para las pacientes que tienen dolor pélvico crónico no relacionado con la endometriosis, porque definitivamente la amenorrea disminuye los umbrales de dolor y mejora la respuesta analgésica de los demás tratamientos. Entonces, en el tratamiento hormonal, decir que la meta es que las pacientes estén en amenorrea. Hay que utilizar neuromoduladores, dentro de los que podríamos incluir los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos y la duloxetina, los gabapentinoides como pregabalina y gabapentina, la ciclobenzaprina, que es un medicamento relajante muscular, pero con efectos parecidos a los tricíclicos, entonces es muy buen medicamento para el manejo coadyuvante del dolor crónico. Los ansiolíticos, sobre todo en las pacientes que tienen síndrome miofascial y disfunción del piso pélvico, en una vía de administración que no sea la oral. Nosotros preferimos, en las pacientes que hay que usarlos, utilizar benzodiazepinas por vía transvaginal, que aunque los niveles séricos del medicamento son parecidos a la vía oral, tienen un poco menos de efectos secundarios y podría ser una buena opción en las pacientes no respondedoras a las otras terapias de manejo para el síndrome miofascial. Los anestésicos locales, sobre todo en las pacientes que necesitan bloqueos periféricos, y es fundamental trabajar en la arquitectura del sueño. Las pacientes que tienen dolor crónico, no solo dolor pélvico crónico, no, dolor crónico en general, tienen una pérdida de la arquitectura del sueño, y por eso es muy importante que las pacientes duerman bien. Y dormir bien no es que duerman 12 horas o 14 horas, es que tengan un sueño reparador, que la arquitectura del sueño sea normal. Entonces, se puede utilizar medidas generales para evitar que la paciente tenga distracción antes y durante el sueño. Segundo, medicamentos específicos para inducir el sueño. Y tercero, los efectos adversos de los otros medicamentos. Por ejemplo, los tricíclicos producen somnolencia, entonces por eso es una buena opción en la noche para las pacientes que tienen además alteración de la arquitectura del sueño. Es imposible pensar que usted tenga un centro de endometriosis o un centro de dolor, o vea pacientes con endometriosis y dolor pélvico crónico y no tenga identificado dentro de su red un buen grupo de fisioterapeutas. Es fundamental buscar el personal entrenado y explicar a las pacientes que este tipo de intervención incluye una manipulación dentro de la cavidad vaginal o rectal. El 75% de las pacientes con dolor pélvico crónico se benefician de la terapia física enfocada y específica, sobre todo si tienen disfunción del piso pélvico, disfunción sexual, síndrome miofascial, mialgia del piso pélvico o dolor vulvar. No es una terapia física general, quiere decir, no es un centro que ve pacientes con reemplazo de cadera y pacientes en rehabilitación después de un accidente de tránsito, pacientes que tienen dolor lumbar y espalda fallida, y finalmente también ven pacientes con dolor, porque esta tiene que ser una terapia específica y enfocada.
las pacientes tienden a tener empeoramiento inicial de los síntomas. Las primeras 2 o 3 sesiones generalmente refieren que tienen más dolor, porque la pelea entre el fisioterapeuta, el músculo y el espasmo hace que los músculos duelan más, pero después de la 4ª o 5ª sesión las pacientes deberían empezar a mejorar de una manera muy importante. Hay que conocer las fisioterapeutas que estén capacitadas y tengan interés en el dolor e invitarlas a visitar su centro o a acompañarlo en su grupo de trabajo, porque van a ser una parte muy importante de su práctica, le van a dar actualizaciones periódicas de cómo evolucionan las pacientes y van a ser una fuente de remisión muy importante para su centro. Entonces, la fisioterapia, por lo menos para nosotros, es uno de los pilares más importantes del tratamiento de las pacientes con dolor pélvico crónico. Antes de remitir a las pacientes, de nuevo les digo, hay que identificar al profesional que tenga experiencia en esta área, reiterarle a las pacientes que van a tener manipulación intracavitaria, que van a tener que aprender los ejercicios, hacerlos en su casa y que van a necesitar múltiples sesiones. Hablar de la dieta podría ser una charla completa. Hoy la dieta es otro de los pilares muy importantes en el dolor crónico. Es importante ofrecerle a las pacientes nutrición funcional, antiinflamatoria y que mejora muchos aspectos del dolor. Sirve para la vejiga, sirve para el intestino, sirve para la inflamación, sirve para la endometriosis, sirve para otras condiciones relacionadas con el estrés y es muy importante acordarse que la dieta además tiene un efecto directo sobre la resistencia a la insulina, la disregulación del cortisol y por ende la exacerbación en salvas del dolor crónico. Otra de las cosas que utilizamos con mucha frecuencia es la terapia cognitivo-conductual, porque la salud mental generalmente está afectada en las pacientes que tienen dolor crónico. Recuerden que ya hay estudios que han demostrado que las terapias e intervenciones cognitivo-conductuales tienen un efecto positivo en la función de las pacientes y en la calidad de vida, y que en algunos casos ese efecto es mejor que el tratamiento farmacológico solo. Es una terapia que enseña gestión de los síntomas, autocontrol, a lidiar con el dolor y reducir la discapacidad. Desafortunadamente no lo usamos lo suficiente porque los médicos no sabemos de la terapia o no la recomendamos, porque no tiene mucho apoyo de la industria, porque es de difícil recobro y porque no hay muchos terapistas entrenados para hacer terapia cognitivo-conductual para dolor en nuestras regiones. Entonces es muy importante trabajar en conseguir profesionales bien entrenados. Y voy a hablar muy poco de la toxina botulínica, que ustedes saben es una neurotoxina producida por una bacteria de la familia de los Clostridium, que tiene 2 formas de acción en el dolor crónico. Uno, como un efecto aferente, produciendo parálisis flácida del músculo, y un efecto aferente sobre la nocicepción y otros mensajeros secundarios. Entonces tiene un efecto directo nociceptivo y además tiene un efecto nociplástico. Entonces, es muy útil sobre todo en las pacientes que tienen disfunción muscular y musculoesquelética del piso pélvico o la pared abdominal. En las pacientes que tienen disfunción del piso pélvico, la terapia con toxina botulínica no sirve sola, quiere decir, tiene que hacerse aplicación de Botox asociado a terapia física intensa antes y después de la aplicación, y además tiene estudios que demuestran su utilidad en dispareunia, en dolor vulvar, algunas formas de dolor muscular sistémico y tiene algunas implicaciones gastrointestinales y urológicas. Y también, como dijo Carolina, ¿qué hacer si todo falla? Pues yo creo que hay que diferenciar el tratamiento de enfermedad específico del tratamiento de dolor específico. El tratamiento de enfermedad específico es que usted tiene una paciente con dolor y endometriosis y trata solamente la endometriosis. Esa paciente tiene una tasa de falla, como también lo dijo la doctora Cifuentes, muy alta. En algunas revisiones, y depende de la intervención, la cirugía puede tener una tasa de recaída del dolor y recirugía que puede ser entre el 15 y el 45%. Entonces, no se le puede ofrecer a las pacientes solamente tratamiento de enfermedad específico, sino que hay que ofrecerles también las otras consideraciones de las que hablamos específicamente para el dolor.
Hay unas cosas adicionales que hacer y es entrenarse. Hay textos eh, publicados específicamente de dolor pélvico crónico. Hay unas publicaciones recientes, el crecimiento de los datos disponibles en la literatura hoy es exponencial. En los últimos 10 años ha aumentado de una manera muy importante y tenemos hoy acceso a mejor y más abundante cantidad de publicaciones con un buen peso epidemiológico. Hay que aprender algunas bases de anatomía y de fisiopatología del dolor, a pesar de que en la universidad nos dijeron que eso era muy difícil, que solamente unas personas muy especiales entendían estos temas. Es muy importante que hay que entender las bases del dolor para poder entender realmente cuál es el impacto del tratamiento. Hay que obviamente desarrollar algunas habilidades quirúrgicas, pero como les dije, la laparoscopia no es una varita mágica, no sirve en la mayoría de los casos para el diagnóstico del dolor crónico y específicamente para algunas condiciones cuando se trata de tratamiento. Pero si una paciente con dolor pélvico crónico necesita una cirugía, el enfoque siempre definitivamente debe ser por cirugía de mínima invasión. Hay que hacer un tour y visitar algunas personas y centros que se dedican a ver pacientes con dolor pélvico crónico, porque es la forma de evaluar la manera en que las personas y las unidades ven a estas pacientes. Los invito a el sexto Congreso Mundial de Dolor Pélvico que se realizará en Cartagena entre el 16 y el 19 de octubre. Esa es una de las oportunidades para no solamente aprender y reforzar los conceptos, sino para hacer networking, para conocer a las personas que se dedican a publicar con respecto a dolor pélvico crónico. Y hay que aprender de las pacientes. Muchas veces las pacientes están diciéndonos el problema, pero la mayoría de las veces no las escuchamos. Entonces, hay que escuchar a las pacientes porque si uno no sabe lo que está buscando, pues no lo va a encontrar. Es fundamental la construcción de equipos de trabajo. Las pacientes con dolor pélvico crónico no se benefician de una terapia única o de un prestador único. Es importante que la aproximación del diagnóstico y tratamiento sea de una manera transdisciplinaria. Hay que trabajar con otros especialistas, pero hay que recordar que nosotros deberíamos ser la cabeza del equipo y los que estamos a cargo. Obviamente, estas pacientes necesitan una red que puede incluir un montón de especialistas como gastroenterología, cirujano general o coloproctólogo, reumatólogo, nutricionista, urólogo, radiólogo, intervencionista, eh, clínica del dolor, pero si usted no tiene a la mano una red de esta forma, pues su mejor opción es construir una. Mantenga a su equipo feliz. Es muy importante recordar que su equipo hace parte de la cara de la unidad y por eso es muy importante que esa cara sea amable y empática con las pacientes. Y algunas consideraciones finales. Recuerden que las pacientes que tienen dolor pélvico necesitan un diagnóstico completo de todos los generadores dolorosos, que la tasa de recurrencia del dolor después de la cirugía cuando se trata de manera única es de aproximadamente el 50%, que alrededor del 25% de las pacientes con endometriosis y dolor se someten desafortunadamente a cirugías repetidas, que la terapia estándar, como por ejemplo el tratamiento hormonal o la cirugía, no siempre están indicadas o no son útiles, y como les dije, que los tratamientos quirúrgicos como terapia única tienen una eficacia, digamos que modesta en la utilización y el manejo de estas pacientes. Y antes de despedirme, quiero agradecerle a mi grupo de trabajo que ellos hacen parte de esta unidad que maneja diariamente dolor pélvico crónico y nuevamente agradecerle a la Federación y a Molca por su atención, por la invitación y a ustedes por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Doctor José Duván va a continuar con el enfoque y manejo de evaluación y manejo de las masas pélvicas. ¿Ven mi presentación? Sí, doctor. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias Félix y a Molca por esta invitación, a Ginny, Fekulsok y a todos los que nos están viendo y escuchando en toda Latinoamérica, entiendo,
muy juiciosos a esta hora en horas de descanso. Yo les voy a hablar de masas anexiales, evaluación y manejo. No tengo conflictos de interés para reportar relacionados con esta presentación. Así vamos a desarrollar esta conferencia. Vamos a dar unas generalidades de epidemiología. Les voy a hablar de digamos, la forma como hoy en día se puede clasificar de una manera más acertada las lesiones de los anexos entre benignas y malignas, que se llama la estrategia de 2 pasos, tratando de darle pues el tiempo que nos han recomendado para este día y algunas pautas sobre manejo de las lesiones benignas sobre todo, que son las que nos competen a los ginecólogos. Tenemos eh, unas estadísticas muy interesantes. El cáncer de ovario, que es el que finalmente queremos descartar siempre que vemos una masa anexial, es una patología bastante compleja en el sentido de que la gran mayoría de los casos, hasta 2/3 partes, se detectan o se diagnostican ya en estadios avanzados. Por lo tanto, la sobrevida, como podemos ver allí en la diapositiva, a 5 años la mortalidad es muy alta. Entonces, esta estadística de Globocan del 2022 nos muestra que se diagnosticaron casi 325.000 casos y de ellos la mortalidad fue superior al 50% en ese mismo año. La incidencia para Latinoamérica y el Caribe es bastante importante, 5.7 por 100.000. La mortalidad vemos que sigue siendo superior al 50% de esas pacientes diagnosticadas. Y a lo largo de la vida podemos ver que 1 de cada 75 mujeres puede llegar a padecer un cáncer de ovario. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que muchas veces pasa asintomático, ¿sí? Y ya cuando tienen síntomas, pues si no se hace un chequeo rutinario, si no se tiene una visita médica regular, pues muchos de esos síntomas se pueden confundir con otras patologías por parte de los mismos pacientes. Entonces, la gran confusión, digamos, con este tipo de tumor es que no existe una prueba de tamización que sea costo efectiva para aplicarla a toda la población como sucede en el cáncer de cuello uterino. No, aquí se han probado ultrasonido, biomarcadores y ninguno ha mostrado esa costo efectividad. Esta es la incidencia también del 2022 por continentes. Vemos que nos superan en los países desarrollados. Muy probablemente tengan un mejor sistema de reporte porque a pesar de tener una incidencia más alta, la mortalidad, digamos, sigue siendo alta comparada con nosotros. Eso habla también de pronto de un subregistro de estas regiones del mundo en desarrollo. Y otra cosa muy importante es que no solo las masas malignas son digamos, un gran problema, sino que las masas benignas también llegan a representar un gasto importante del servicio médico. En Estados Unidos hasta 200.000 mujeres fueron llevadas a cirugía cada año por masas anexiales. De esas, el 10% tenían un cáncer de ovario, es decir, que hay una relación más o menos de 9-1 benignas y malignas, lo cual muestra la importancia de la patología anexial en la vida de la mujer. Como factor importante de riesgo aislado, el más importante de todos es la edad, ya que la media de la aparición de los tumores malignos del ovario es en la edad posmenopáusica. Sin embargo, hasta 1/3 de las mujeres pueden llegar a presentar masas malignas en edad reproductiva y o en la premenopausia, de manera que aún en mujeres jóvenes podemos encontrar de esta patología tan agresiva. El otro factor de riesgo importante después de la edad es la historia familiar, sobre todo estas mutaciones en estos genes que aumentan el riesgo no solo de cáncer de mama y de colon, sino que aumentan el riesgo de cáncer de ovario también. Hasta un 40% de las mujeres que tienen el gen BRCA1 pueden llegar a desarrollar tumores de ovario.
Pensando en eso, la colaboración IOTA viene trabajando hace más de cerca de 30 años, y esto inició en Bélgica con unos, sobre todo con el doctor Timmerman, la doctora Testa, que están allí en ese grupo, el doctor Born. Crearon esta iniciativa tratando de unir centros, de hacerla multicéntrica, de múltiples países, y con el paso de los años pues se han inventado las que consideramos son las mejores estrategias de diagnóstico hoy en día para diferenciar masas benignas de malignas. Hace 24 años se publicó este artículo y sigue estando vigente. Para los que hacemos ecografía, hacemos diagnóstico de masas anexiales, esta terminología sigue vigente con algunas modificaciones mínimas, pero digamos que esta es la manera como deberíamos reportar las masas anexiales. ¿Para qué? Para llegar primero a saber qué es una lesión anexial, ¿sí? Saber qué no es una lesión anexial y es una condición fisiológica del ovario que muchas veces es mal reportada como un tumor de ovario, como por ejemplo los cuerpos lúteos, que toda imagen en el ovario anecoica de pared lisa que mida menos de 30 milímetros no debe ser reportada como una lesión. Esta es una lesión fisiológica. Incluso hoy en día algunos autores piden el cambio porque de que se aumente este tamaño, porque hay lesiones fisiológicas que pueden llegar incluso a 5 o 6 centímetros, sobre todo las hemorrágicas. Entonces, como parámetro importante, todo lo que mida menos de 30 milímetros en el ovario es considerado fisiológico, y si cumple estas características de pared delgada, menos de 30 milímetros, o pared gruesa con márgenes internos aserrados, pues estamos hablando de folículos o de cuerpos lúteos y no tienen por qué reportarse como lesiones. En cambio, las lesiones son o ya sea parte del ovario o una masa anexial que no son consistentes con la fisiología normal, ya sea del ovario o del anexo. Entonces, esa es la diferencia clara entre una lesión y una condición fisiológica del ovario. Y la otra invitación importante que les hago, porque esta es, digamos, una queja mundial, y es que se elimine el término de masas complejas del ovario. Este término no existe en la terminología IOTA, es desaconsejado porque lo que hace este reporte, pues uno es meter como en una especie de bolsa todo lo que no sabemos qué es del ovario, y segundo, pues tanto para el paciente como para quien recibe el informe, va a pensar que esa masa compleja pues es un tumor maligno, y resulta que no siempre es así. Entonces, la invitación a que dejemos de reportar masas complejas en el ovario debe ser a nivel mundial, no solo de esta zona. Entonces, como les decía, con todas esas características y terminología que se inventó IOTA, empezaron a hacer patrones de reconocimiento. Entonces empezaron a ver digamos, cómo se veía por imágenes y cómo se reportaba tanto en la patología como en los hallazgos quirúrgicos. Y se empezaron a crear estos patrones muy claros. El primero fue el patrón de descripción, de descriptores simples o de diagnóstico instantáneo también, en donde con base en digámoslo así, en 6 descriptores, 2 malignos y 4 benignos, se llegó a la conclusión de que con base en estos descriptores se podían describir hasta el 40-45% de las lesiones anexiales, y son los más reconocidos pues por todos nosotros. El BD1 es el endometrioma típico, el BD2 es el tumor dermoide o teratoma quístico maduro, el BD3 es el famoso cistadenoma o quiste simple, y el BD4 son otras lesiones, sobre todo paraováricos de la trompa o quistes de inclusión peritoneal que se forman en la región anexial. Entonces, esos son los descriptores simples, los patrones de reconocimiento fácil o instantáneo, que son los que vamos a ver más adelante en esta estrategia que les voy a mostrar. Y la otra, digámoslo así, el otro pilar importante de los patrones de reconocimiento son las reglas simples, que hay 5 reglas simples benignas y 5 reglas simples malignas. Digamos que no es el objetivo hoy
explicarlas una por una, pero basado en esos patrones de reconocimiento y este material de educación, pues lo pueden encontrar gratis, inclusive en la página de IOTA para estudio y o para imprimirlo y tenerlo ahí al lado del computador y de la máquina de ecografía para hacer los reportes adecuados. Entonces, como les decía, con base en estos descriptores simples, pues algunas lesiones se pueden clasificar fácilmente como benigna o maligna utilizando estos patrones de reconocimiento que son los más simples de aplicar. Se basan en características ecográficas fácilmente reconocibles, casi que se vuelven un patrón. El típico aspecto de vidrio esmerilado con pared lisa, entonces es un endometrioma. El típico contenido ecomixto con ecos lineales, puntiformes y área ecogénica con sombra acústica típico del tumor dermoide y la lesión anecoica de pared lisa, que es la típica del cistadenoma. Entonces, como les mencionaba, hasta en un 43% de los casos se pueden diagnosticar de manera fácil o instantánea basándose en los descriptores simples. Y estos descriptores han sido sometidos a pruebas, ¿cierto?, de seguimiento o de calibración, y eso quiere decir que se realiza la imagen, se hace la cirugía, se revisa el resultado histopatológico y cuando hay descriptores simples benignos aplicados a un tumor o a varios, ¿cierto? Cada uno es diferente, obviamente. La certeza de que es benigno es superior al 99%, es decir, no se necesita nada más cuando aplica el patrón de descriptores simples y tenemos una masa anexial. Cuando aplican los dos criterios o dos descriptores malignos, pues más del 92% de esos tumores se pueden diagnosticar como malignidad en la histopatología también. El primer intento entonces por llevar esto a la práctica fue lo que se conoció como la estrategia de los 3 pasos, que era incluir los descriptores benignos, ¿sí?, las reglas simples y esta parte muy importante, y era tener evaluadores experimentados o examinador experimentado para corroborar o para dirimir alguna duda con respecto a la aplicación de los dos anteriores. A lo que se llegó a conocer con este estudio de la doctora Melle y del grupo de IOTA es que la evaluación subjetiva, ese era el método más preciso para diagnosticar, o sea, para discriminar entre patología anexial benigna y maligna, y también para diferenciar o para identificar digámoslo así, el patrón de ese tumor. Es decir, un evaluador experimentado, una persona que se dedique a hacer ultrasonido ginecológico y aplique toda la terminología y los patrones de reconocimiento de IOTA, tiene una mayor capacidad de discriminar que cualquiera de los anteriores que les mencioné. ¿El problema cuál es? El problema es tener evaluadores experimentados en todos los sitios, no se logra. Entonces lo que hicieron fue, bueno, entonces vamos a tratar de llevar esto a que se haga más reproducible, que no sea tan específico de centros especializados, digámoslo así, sino que donde se haga ecografía se pueda aplicar de manera fácil el reconocimiento y la certeza de que la prueba que estamos haciendo es adecuada. Entonces se ingeniaron digamos, cada uno paso a paso, se validaron estos 4 modelos, el LR1 que era un poquito complejo de aplicar, el LR2 que era un poquito más resumido, con menos características y con un buen desempeño, la calculadora de riesgo de las reglas simples que duró vigente y sigue vigente con un muy buen desempeño, y finalmente digamos que el mejor modelo que tenemos actualmente, que es un modelo matemático. ¿Qué quiere decir esto? Que estima el riesgo, cosa que no hacían los anteriores, sino que decían si era benigno o maligno, y la correlación ya después se hacía con la histopatología. No, aquí a priori ya tenemos un cálculo de cuánto puede ser la probabilidad de benignidad o de malignidad de una lesión. Entonces, todos estos patrones, ya estos modelos matemáticos, perdón, han sido corroborados o han sido estudiados con base en estudios multicéntricos
y se ha evidenciado que estos modelos IOTA, todos así en esta escala y en esta pirámide, pues discriminan mejor entre tumores malignos y benignos que todos los modelos anteriores, incluido el índice de riesgo de malignidad que lo usamos mucho tiempo y algunos más nuevos como el ROMA, el GRATS, de manera que IOTA, digámoslo así, la sacó del estadio con estos modelos matemáticos. Entonces, en busca de facilitarnos la vida, dijeron, bueno, entonces vamos a idear una estrategia que permita complementar los descriptores benignos, porque se pueden aplicar casi a la mitad de las pacientes, pero a las que no se le puede aplicar, pues vamos a mirar cuál es el mejor modelo matemático para decir si esa lesión es benigna o es maligna, y utilizaron una base de datos muy interesante que eran los estudios que venían construyendo IOTA y ya iban en la fase 5 de este estudio multicéntrico con cerca de 5.000 pacientes. ¿Qué hicieron? Tomaron los descriptores benignos e hicieron una modificación, y era que a lo que venían trabajando le sumaron el tamaño 1, que fuera menor de 10 centímetros, cada uno de los descriptores benignos que les mencioné, endometrioma, tumor dermoide, cistadenoma y otros. Y el estado premenopáusico no, que es muy importante, 1 en el endometrioma y 2 en el tumor dermoide. Las otras 2 lesiones no importa si es premenopáusica o posmenopáusica. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una paciente posmenopáusica con un endometrioma, tenemos que descartar una lesión maligna de entrada. Es decir, ese no es un patrón de reconocimiento típico de una mujer posmenopáusica. Hay que tener cuidado con los endometriomas en la posmenopáusica y con los tumores dermoides mayores de 10 centímetros también en la posmenopausia. Entonces, esa fue la modificación que le hicieron para hacer este estudio multicéntrico, que es el que enseguida les voy a mostrar. Y el AGNES, que es la evaluación de las diferentes neoplasias de los anexos, eso quiere decir ese acrónimo, pues empieza con 9 características, 3 de ellas son clínicas, la edad, si es la evaluación se hace o no en un centro oncológico, y el valor del CA-125 que se puede incluir o no, si se tiene, sin embargo no es excluyente. ¿Qué se hace? Se introducen todos los datos. Las otras 6 características son ecográficas. Y aquí viene la importancia de que quienes hagan ecografía reporten con base en criterios IOTA, porque si no, esto no se puede aplicar. No se puede aplicar. Entonces, quienes hagamos ecografía tenemos que estar al día con los criterios IOTA para reporte, ¿sí? Porque si no, no podemos hacer el AGNES. ¿Y qué hace el AGNES? Pues nos dice, mire, el chance de tumor benigno es tanto, por ejemplo, en este ejemplo de acá, una masa de 98 milímetros con una papila, sin ascitis, sin sombra acústica, y con sombra acústica sin ascitis, perdón. Y nos dice, mire, esa masa tiene un 98.7% de benignidad, de probabilidad de ser benigno, y un 1.3, y después nos discrimina, ¿sí? Si es un borderline, que es la mayor probabilidad en este caso, 0.6, o un estadio temprano, un estadio 1, o invasivo, pues miren, se disminuye la probabilidad. Entonces, discrimina no solo entre benigno y maligno, sino que nos dice el estadio posible de esa enfermedad. Entonces, condujeron este estudio con base en esas características, como les mencionaba, 4.900 pacientes. Esta es la, digamos, la base de todos esos pacientes, la descripción demográfica. Se hizo en un lapso de 4 años, aunque el seguimiento todavía está en estas pacientes, algunas en seguimiento, algunas llevan 5 años, cumplieron 5 años, en 36 centros en 14 países. Cuando se aplicaron las reglas simples, que de esas 4.905 se lograron aplicarlas a 1.800, casi 1.800 pacientes, o sea, un 37% de las pacientes, que era lo que se esperaba, más o menos un 40%, pues miren acá el resultado. La posibilidad de benignidad, perdón, vamos a devolvernos acá. La posibilidad de que esa lesión fuera benigna, pues era superior al 99% como se veía en los otros estudios. Es decir, se cotejaron los hallazgos anteriores y el riesgo de tumor ya maligno por subtipo, pues se calculó también con base en los hallazgos, pero en todos los casos fue menor del 1%. Es decir,
la aplicación de los descriptores en este estudio cumplió con los estándares que se venían realizando en los estudios anteriores. Y mire lo que pasa al resto de pacientes, a las 2.900, casi 3.000, a las que hubo que aplicarles el modelo AGNES, en este caso en el A, pues son las de AGNES con CA125, y en el B las de AGNES que no tenían reporte de CA125. Entonces miren el área bajo la curva y recuerden, cuando el área bajo la curva se acerca más al 1, pues es más certera, y ambas tienen un desempeño parecido, 0.95 y 0.94. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se tiene el CA125, pues no es un problema para el AGNES, igual calcula. ¿Sí? El CA125 es importante, y esto debe quedar muy claro, para discriminar entre tumores, o sea, entre el estadio. Ahí es muy importante cuando las lesiones son malignas. Pero para diferenciar entre benigno y maligno, como lo vemos en esta imagen, no se requiere marcador tumoral. Y eso debe quedar claro para todos, porque se vuelve un gasto innecesario, y no solo piden el CA125, que es el más estudiado de todos, ¿cierto? Y que pues tiene sus bondades, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, sino que piden otra cantidad de marcadores que en la práctica y en los reportes de la literatura no tienen tan buen desempeño. Al momento de calibrar, es decir, de comparar el resultado con las pruebas de histopatología, pues esta línea punteada es el ideal, y mire que aquí hay dos líneas, una verde y una amarilla, que corresponden al AGNES con y sin CA125. Como les decía anteriormente, el desempeño es casi similar, mire, y se acerca mucho a lo ideal. Lo mismo en las curvas de decisión, las dos pruebas tienen un muy buen desempeño. Entonces, ¿qué podemos decir de esta estrategia de 2 pasos? Que se presta muy bien para el uso clínico. No solo es fácil, sino que desde el punto de vista de aplicabilidad en grupos, aún sin tener un experto en ultrasonido, se logra el objetivo fácilmente con un entrenamiento básico para, digámoslo así, para reportar las características ecográficas de las masas, que es lo importante, ¿no? Una gran proporción de masas anexiales se puede clasificar como de muy bajo riesgo de malignidad por los descriptores benignos simples modificados con esa característica, recuerden, menor o mayor a 10 centímetros, y el estado pre y posmenopáusico en alguno de ellos. Y para el resto de las masas se puede obtener una estimación del riesgo de malignidad y del tipo de malignidad utilizando el modelo AGNES. Es decir, la estrategia de 2 pasos prácticamente nos dice, mire, si usted no le puede aplicar los descriptores benignos, váyase al AGNES. Incluso hay algunos que dicen, pues si usted no quiere, no aplique los descriptores benignos, hágale el AGNES de una vez. Esa puede ser una estrategia también de un paso que se puede realizar. Y ahora, ¿qué hacer entonces con esas masas? Una vez clasificada con la estrategia de 2 pasos, pues si tenemos una lesión anexial, entonces la estrategia nos va a decir, mire, la posibilidad es que es benigna o hay un riesgo de malignidad. Sobre todo esto aplica cuando el AGNES nos dice el riesgo de malignidad es mayor al 10%, o la probabilidad de maligno es mayor al 10%, esas masas se vienen para este grupo, ¿sí? En el caso de las benignas, pues el manejo es por el ginecólogo general, ¿cierto? Y ya definirá si tiene dolor, si es un caso agudo, si es una lesión muy grande, pues se va para cirugía, o esa masa mide menos de 10 centímetros, la paciente no tiene síntomas o tiene muy pocos síntomas o mejoraron con el tratamiento, pues esa paciente se podría someter a un manejo expectante. Y las malignas, pues no cabe ninguna duda de que estas pacientes deben ser manejadas por un centro oncológico con un ginecólogo oncólogo a la cabeza, porque la supervivencia de los pacientes con cáncer de ovario se ve afectada si no es el ginecólogo oncólogo el que hace el manejo desde el comienzo. Este es un flujograma de manejo también que nos facilita la ESGO después de evaluar todos estos patrones de reconocimiento y los modelos matemáticos, y nos dice, mire, si usted por alguna razón le encontró una masa a una paciente, pues lo segundo es llévela a un ultrasonido, ¿cierto? Y si los hallazgos son fisiológicos, pues esa paciente de alta.
Si los hallazgos no son fisiológicos y usted tiene un experto en evaluación en ultrasonido, pues clasifique la masa. Y si no, utilice la estrategia de 1 o de 2 pasos. Cuando la masa es casi con certeza benigna, es decir, tiene más del 99% de posibilidad de ser benigna y la paciente está asintomática, pues obsérvela. Ecografía cada 3 o cada 6 meses. ¿Sí? Como les decía, si tiene síntomas o es una paciente con una lesión de más de 10 centímetros o es una paciente con una que cumple criterios para RAWS 3, que son las masas típicas mayores de 10 centímetros o los multiloculadas menores de 10 centímetros, pues esa paciente va para cirugía porque los RAWS 3 hasta ahora no hay estudios que soporten la vigilancia o el manejo conservador de las masas de estas características. O sea que estas van para cirugía. Y las pacientes con riesgo intermedio o riesgo alto, pues se tienen que ir al ginecólogo-oncólogo. No hay otra opción, ¿sí? Para la paciente, para que termine bien. Si yo me devuelvo a esta gráfica, miren que en ninguna parte, en ninguna de esta flujograma de clasificación entre benigna y maligna aplican los marcadores tumorales. Miren que no están por ninguna parte. Es decir, para clasificar, que esto quede claro, entre benigno y maligno, la base para eso es el ultrasonido, o son las imágenes, sobre todo el ultrasonido y de ellos el vaginal o el rectal, como lo prefieran en algunos casos. Es bien escogido. Pero los marcadores no ayudan a diferenciar entre benigno y maligno, no gasten dinero en eso, ¿sí? En cambio acá, cuando ya la lesión es sospechosa de malignidad, pues ahí sí, el centro oncológico y el ginecólogo a cargo va a decir, vamos a hacer marcadores y vamos a tratar de tipificar este tumor antes de llevarlo a cirugía, sobre todo para saber pronóstico, manejo, qué le van a hacer, ¿cierto? Entonces ya aplican todos los exámenes de extensión que se requieren y la paciente pues obviamente llega a una cirugía clasificatoria. Y en cuanto al manejo conservador, pues la que no llevamos a cirugía y decidimos hacerle el manejo conservador, ¿con qué nos soportamos en que esto sí se puede hacer? Pues el mejor estudio que hay publicado hasta ahora es este, que es el IOTA-5. Como les mencionaba anteriormente, de aquí se tomaron los datos para esa estrategia de 2 pasos y lo que hacen es el manejo conservador de las masas anexiales. Y mire lo que pasa aquí, hacen un seguimiento a 24 meses de, de un poco más de 4.000 pacientes, ¿sí? Y mire lo que sucede. Las pacientes que deciden, con base en la clasificación de que son masas benignas, seguirlas por lo menos a 24 meses, mire lo que sucede con estas pacientes. Primero, hay una alta tasa de adherencia, más del 70%, o sea, 2/3 partes de las pacientes siguieron en el manejo conservador. Segundo, la tasa de complicaciones entre los 12 y los 24 meses, sí, digámoslo así, la proporción de complicaciones fue muy baja, mire, ¿sí? O sea que decir que una paciente es mejor llevarla a cirugía porque el tumor se le va a torcer, pues no hay un argumento claro, porque a 12 meses el riesgo es de 0.2 y a 24 meses el riesgo en este estudio tan grande fue del 0.3. Lo mismo acá en las nuevas masas diagnosticadas. Y mire lo que sucede en la ruptura de los quistes, 0.2%, ¿sí? El riesgo de malignidad fue muy bajo, fue menor al 1%, como se venía diciendo cuando aplican criterios benignos en una masa. Es decir, es muy poco probable que una masa benigna cambie. Lo más probable es que se diagnostique una maligna sobreagregada o que aparezca pues de nuevo, ¿no? Y otras complicaciones menos frecuentes que ya no están relacionadas con la masa, esas fueron las más altas, probablemente haya sido otra complicación relacionada con procesos inflamatorios, como dice acá, o, o adherencias. Entonces, ¿qué podemos concluir del manejo conservador? Pues que los resultados sugieren que el riesgo de malignidad y de complicaciones agudas son bajos si las masas anexiales con morfología ecográfica benigna se manejan de manera conservadora. O sea que en las que aplique, pues la posibilidad de complicaciones es muy baja. O sea, se puede hacer. Y este conocimiento pues es de gran valor para asesorar a las pacientes. ¿Por qué? Porque es que las cirugías tampoco son
están libres de complicaciones. Probablemente o no, no probablemente, sino está demostrado que hay más complicaciones en las cirugías de tumores de ovario que en el manejo conservador, según lo que les mostré. Y complicaciones tan graves que puedan poner en riesgo la vida de la paciente, que puedan poner en riesgo su fertilidad, ¿sí? Su reserva ovárica, de manera que en quienes aplique es muy importante ofrecer el manejo conservador. Y lo otro es que esta información pues, puede conducir a una reducción en la cantidad de mujeres que se someten a cirugía y por tanto disminuirles el riesgo de complicaciones. Entonces, pues para terminar, quería decirles que solo hay un bien, el conocimiento, y que solo hay un mal, la ignorancia. Qué bueno que pudiéramos vencerla, pero que el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada y que todos los días tiene que estar actualizándose y que todos los días hay que aprender, pero sobre todo desaprender. Entonces, probablemente esta estrategia, pues yo creería que va a seguir por muchos años y que a no ser que se inventen un modelo matemático más certero, el Agnes Model es el ideal en este momento. El ORATS, digamos que toma casi todas las características del IOTA, y digamos que su aplicabilidad es un poquito más compleja que el AGNES. Eso ha llevado a que algunos subgrupos sean un poco más complejos de dirimir o de manejar, sobre todo el ORAS 3, que es el que están tratando de modificarlo porque ese es donde se tiene problemas. Es esa clasificación intermedia de los tumores en donde digamos, existe la mayor divergencia de conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, el doctor Jimmy, eh, no sé, ¿ha visto las preguntas, doctor? Sí, 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 gracias. Bueno, en primera instancia, quiero agradecerles a todos los conferencistas, las excelentes charlas que hemos visto y vamos básicamente a responder 3 preguntas, teniendo en cuenta el tiempo. Entonces, no sé si quieran abrir sus cámaras y hablo de los conferencistas. la doctora Carolina no la veo. Aquí está haciéndonos saluditos abajo. Bueno, entonces, la primera pregunta es respecto, dice, en el caso de endometriosis, ¿se podría usar anticonceptivos solo con drospirenona o anticonceptivos combinados, pero con una progestina diferente al Dienogest? Entonces le damos la primera opción a la doctora Carolina. Pues como hablábamos en la guía, la primera línea son anticonceptivos hormonales combinados o progestinas. Ah, se me fue la cámara. Bueno, o progestinas. Una opción podría ser, bueno, el Dienogest digamos que ha sido la molécula más estudiada, pero se puede usar drospirenona. Hay estudios con norepinefrina, pues la verdad es que no hay evidencia específica con el otro tipo de progestinas, pero en teoría se puede usar cualquier progestina o anticonceptivos hormonales combinados continuos. Por la fisiopatología de la enfermedad, lo ideal sería una progestina y como les digo, el Dienogest tiene más estudios, pero nosotros, por ejemplo, en la Clínica del Prado, cuando hacen efectos secundarios con el Dienogest, nuestra segunda opción de progestina es la drospirenona, pero en teoría se podría cualquier. Nosotros no tenemos aquí norepinefrina, pero hay estudios con esa progestina también, pues podría ser. Listo, No doctora sé qué opinen Carolina, los muchas demás. gracias. Muchas gracias. Para el doctor Juan Diego, se preguntan si tiene alguna utilidad en los medicamentos no convencionales en el manejo del dolor pélvico crónico. ¿Qué experiencia tiene en esto? No convencionales y como que se referirán. Pues asumo de pronto homeopáticos, de No pronto... convencionales. Pues, bueno, no sé por qué el profe se congeló, pero pues digamos que en dolor pélvico crónico, pues por lo menos en estudios con dismenorrea,
en medicinas alternativas, complementarias e integrativas, que digamos que es un poco diferente porque la medicina alternativa es la que se usa en vez de la medicina convencional y lo que está en boga es la medicina complementaria, o sea que es la medicina no convencional más la convencional. Entonces, pues aquí entra la medicina china, pero digamos que la evidencia que hay en medicinas complementarias, la que tiene mejor evidencia es la china. En la medicina china, como de lo que se ha visto, la terapia herbal tiene alguna evidencia, no es muy buena la evidencia que existe porque el número de pacientes en los estudios no es muy grande, pero hay evidencia de que la medicina herbal china, que puede ser también en esas patentes de cápsulas, no solamente las cocciones, podrían ayudar pues específicamente en dismenorrea. Entonces pudiese ser una opción. Esas patentes chinas, pues las puede uno conseguir por Amazon, bueno, porque no las venden directamente así las cápsulas de medicina herbal, pero se pueden conseguir y tiene una evidencia no tan buena. Y otras cosas, digamos, no sé si, no tanto medicamentos, pero por ejemplo, la acupuntura o este tipo de medicinas complementarias, lo que yo les decía es que el problema de los estudios es que uno no puede hacer doble cegamiento porque es difícil simular la acupuntura, pero de hecho sí hay estudios con acupuntura que técnicamente son como difíciles de hacer por el cegamiento, pero dicen que la acupuntura pudiese tener un papel importante en dolor, en dismenorrea y pues específicamente en endometriosis, pues, en dolor cíclico. No sé si el profe o el profe José Duan sepa de en dolor pélvico crónico alguna otra cosa no convencional. No, que agregar allí, no, claro. Me parece que eso es. Qué pena que me salí del seminario, no sé qué pasó. Hoy que Caro estaba hablando de unas cosas que me parece que son correctas, no sé si usted dijo, Caro, eh, vitamina C, vitamina D, magnesio y zinc, por ejemplo. No, profe, hablé un poquito de medicina herbal china, de los patentes y de la acupuntura, y bueno, y de pronto lo único que sí tiene buena evidencia, de pronto omega 3 y omega 6 en endometriosis, específicamente Sí. porque mucho se ha hablado de las dietas de FODMAPs, bajas en FODMAPs, en gluten, en níquel, pero digamos que la evidencia mejor es en omega 3 y omega 6 en endometriosis, en dolor de endometriosis de dismenorrea, no sé, profe, en otras patologías de dolor pélvico. ¿Cuál? Y no sé si cannabis, Caro. Profe, cannabis, la verdad es que no hay tanta evidencia, ¿no? En dismenorrea de endometriosis. Lo No sé, que, lo, profe, lo que yo creo que de cannabis es que hay que hablar que hay algunos estudios con respecto a si es mejor con CBD o con THC o ambas, y todavía no sabemos muy bien si funcionan solas o juntas, y la evidencia todavía no es tan robusta como para decir que hace parte del tratamiento, a pesar de que para dolor crónico oncológico ya hay alguna evidencia más sólida para dolor crónico. Todavía no hay una guía que se lo recomiendo. respalde ese ICD. Bueno, yo creo que ya el tiempo nos da 2 horas de este webinar, los temas de los muchos que tenemos en este libro que quisimos eh, mostrar. Entonces, vamos a dar por terminada la sesión de conferencias y de preguntas. No sé, Félix, si quiera comentar algo antes de cerrar. No, bueno, yo pues no, quería simplemente comentar, no sé si han visto el chat de la sala, muchas personas, muchas doctoras que los saludan, desde varias partes los han saludado desde Panamá, desde República Dominicana, desde Bolivia. En realidad pues yo estoy muy contento y muy agradecido con ustedes por este espacio que ustedes pudieron tener acá.
Realmente, pues creo que hizo falta bastante tiempo también para contestar muchísimas de las preguntas. También les digo a los asistentes que la grabación de este webinar va a estar siendo compartida más adelante. Entonces, si de repente quieren retomar alguna cuestión que hayan expuesto los ponentes de esta sesión, pues pueden verla. Realmente, doctor, no sé si quiera añadir algo más con respecto al libro. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplar, creo que es el tomo uno, el que tengo acá, lo veo atrás también. Yo estoy muy agradecido, de verdad, por su loable labor. Sé que no fue sencillo hacer la confección del libro, pero finalmente pudo hacerse realmente, ¿no? Y bueno, agradezco infinitamente la colaboración de todos ustedes, doctores, por el apoyo también que dieron en el libro. No sé si, doctor. No, Félix, ningún comentario adicional, eh, salvo dejar la inquietud en los asistentes que no lo conocen para que le echen una ojeadita, que es un libro texto en la especialidad que vale la pena. Así es, doctor. Y bueno, a los asistentes, realmente, bueno, yo agradezco la participación también en este seminario. Les digo que tienen una oferta disponible para obtener el libro Tratado de Obstetricia y Ginecología en su tercera edición. La promoción varía en cada país y es una oferta exclusiva vía atención directa por WhatsApp y válida por 48 horas. Se les dejó un enlace al chat de WhatsApp, donde pueden ustedes perfectamente preguntar por el libro. De verdad, muchísimas gracias, doctores. Doctor Jimmy, doctor Rafael, doctora Carolina, doctor Juan Diego y doctor José Juan, de verdad, un millón de gracias por su tiempo. A ustedes, Félix, mil Bueno, gracias y buenas muy buena noches. noche. Gracias. Gracias a Que pasen todos. buena noche. Un placer. No, Muchas muchas Chao, mil gracias. Feliz gracias. noche. Buenas noches. gracias. Y a todos los asistentes, muchas gracias. Buenas noches.